Muy buenas noches para todos los que van llegando a este encuentro de formación para catequistas. Espero se escuche bien. Si me confirman por el chat, yo estoy pendiente aquí de lo que escriban, de que me están oyendo adecuadamente. ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, señor, sí se escucha bien. Vale, muchísimas gracias. Pues entonces, bueno, bienvenidos a este encuentro número 5. Hoy tenemos un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de la identidad de la catequesis. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de eso que es característico y que define algo. La identidad de la catequesis van a ser esos elementos constitutivos que definen su ser como tal, el que sea catequesis. ¿Qué es lo que la hace catequesis? Lo que le da su identidad. Ese es el tema en el que nos adentraremos en este día. Pero como lo hacemos cada encuentro, vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. Es el final de un día de trabajo para muchos de ustedes y a pesar de eso han sacado el tiempo para estar aquí, en este espacio formativo. Traigamos a la presencia del Señor cómo nos sentimos, cómo llegamos, los cansancios que traemos, las preocupaciones, las angustias. Vamos a presentarnos ante Dios con todo eso. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Yo te invito para que pienses en los motivos que tienes para dar gracias. Tu vida, el día que acabas de vivir, la posibilidad de estar aquí, la vida de esos seres que amas. Dale gracias a Dios. Que le puedas decir a Dios, bendito seas. Yo te alabo y te bendigo en esta noche por esto, por todo lo que me das, por la manera como me amas, me acompañas, Señor Jesús. Gracias. Dale gracias a Dios ahí con tus palabras. Vamos a entregarle también este momento. Vamos a pedirle a Dios la gracia de que sea su Espíritu Santo el que nos acompañe, el que nos llene, el que nos guíe a través de este tema que vamos a compartir hoy, el que abra nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, el que mueva nuestro corazón. Pídelo ahí con tus palabras y dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Acompáñame en este momento. Derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Estamos seguros de que Dios nos escucha. Él prometió que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, ahí iba a estar, y nosotros lo creemos. Estamos seguros de que ese Espíritu Santo nos va a guiar en este encuentro. Por eso, hagamos juntos la oración que tenemos allí en pantalla. La oración de Santo Tomás. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable. Y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar.
Dame acierto al comenzar. Dirige el desarrollo. Completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Espero hace 8 días les haya ido muy bien con el Padre Sergio, que muy amablemente nos acompañó en la sesión pasada, terminando un poco ese tema de la relación de la catequesis en el mundo contemporáneo. Hoy comenzamos un nuevo tema. Está en el capítulo 2 de este Directorio General para la Catequesis que nos ha regalado el Papa Francisco el año pasado, en marzo, y es la identidad de la catequesis. ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuáles son los rasgos específicos que definen la catequesis en nuestra iglesia como tal? Comencemos un poco hablando acerca de la naturaleza de la catequesis. La naturaleza de la catequesis se va a definir por algunos elementos fundamentales que nos plantea el Directorio General para la Catequesis. Lo primero que nos dice el directorio es que la catequesis como tal es un acto de naturaleza eclesial. Y eso va a ser bien importante, porque cuando hablamos de que la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, hablamos de que la catequesis es ejercida por la iglesia. Por lo tanto, no es mi catequesis. No digo lo que a mí me parece y yo pienso. No. A la larga soy yo, llamado por la iglesia como catequista, quien va a formar en la fe de la iglesia. Por lo tanto, hemos de estar en comunión. Ustedes, como catequistas en su parroquia, en comunión y en íntima relación con su párroco. Porque es la iglesia la que realiza esta labor. No puede haber un catequista por ahí suelto, dando sus doctrinas. No es mi doctrina, es la doctrina de la iglesia. Es a partir de esa acción eclesial en donde tú y yo como catequistas nos insertamos para colaborar en ese proceso de evangelización. ¿De dónde nace la catequesis? La catequesis nace del mandato misionero de Jesús, cuando antes de ascender al cielo se presenta a sus apóstoles y les dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato misionero es el fundamento, digámoslo así, de la acción catequética como tal. Ahí encuentra la catequesis su origen. La catequesis contribuye a formar discípulos capaces de esforzarse en ser santos y dar la vida por ese maestro que es Jesús. Diríamos que el objetivo de la catequesis, de acuerdo con lo que nos plantea el directorio, es el siguiente: hacer que el anuncio de la Pascua del Señor resuene continuamente en el corazón de cada persona, que su vida se transforme. Esto no es raro, el directorio nos va a recordar algo, y es que el verbo catekein, ¿sí?, del griego, de donde viene la palabra catequesis o catequizar, va a significar resonar, hacer resonar. ¿Qué hace resonar la catequesis? La buena nueva de Jesucristo resucitado. Jesucristo que por amor ha entregado su vida, ha pagado la condena del pecado y ha vencido a la muerte, salvándonos, abriéndonos una condición enorme de posibilidad para estar en comunión con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahí es donde se va a centrar la catequesis. Su objetivo es anunciar eso, una persona, Jesucristo resucitado. No se anuncia nada más distinto de la persona de Jesús. Ahí es como el centro, el núcleo de nuestro anuncio y en torno a lo cual nosotros formamos como catequistas. La catequesis, nos va a decir el directorio también, es una realidad dinámica y compleja que se pone al servicio de la palabra de Dios. Por ende, no puede haber catequesis que no haga referencia a la palabra de Dios misma. Porque, como lo veíamos en una sesión anterior, toda la revelación se condensa en dos fuentes fundamentales: la Sagrada Escritura
y la tradición. Por lo tanto, un catequista siempre tiene que estar basado en la Sagrada Escritura. Y nuestras catequesis, nuestras cartillas, los temas que impartamos, todo tiene que girar en torno a esa palabra de Dios. Esa realidad dinámica y compleja de la catequesis va a tener una triple tarea. Por un lado, acompañar, educar y formar en la fe y para la fe. Por eso la catequesis es enseñanza. Forma en la fe y para la fe. Pero también debe introducir a la celebración del misterio. Los sacramentos son misterio. La catequesis se encarga de introducir a esa comprensión del misterio para poder vivirlo y celebrarlo. Y adicionalmente, debe ser capaz la catequesis de iluminar e interpretar la vida y la historia humana. La catequesis no puede ir por un lado y la vida de los seres humanos por otro. No, la catequesis tiene que enraizarse, sembrarse allí en la vida de cada hombre y ayudarla a comprenderla desde una mirada cristiana. Por eso no puede estar desconectada de la vida. Por eso, y este punto nos tiene que hacer pensar en algo, catequistas, y es hasta dónde conocemos la vida de aquellos que se nos confían. ¿Por dónde empezamos nosotros? Empezamos por conocer quiénes son esos niños, esos jóvenes, esos adultos destinatarios de nuestra catequesis. O comenzamos por, no, es que toca dar estos temas, y me quedo en los temas, pero no conozco la vida que debo tocar con mi anuncio, con mi enseñanza, con mi acompañamiento. 3 tareas fundamentales: acompañar, educar y formar en la fe y para la fe, introducir a la celebración del misterio, iluminar e interpretar la vida y la historia de cada hombre. La catequesis generalmente se dirige a personas que ya han recibido un primer anuncio. Recuerda que en sesiones anteriores hablábamos del querigma. Estoy seguro de que tú también has escuchado mucho que hablar de eso del querigma, del primer anuncio. Es un tema que siempre está presente y en el que se nos insiste. Usualmente, cuando la persona recibe ese primer anuncio, suscita en su corazón la fe, el deseo de responder a ese Jesús que le ha amado primero, que lo llama, que le busca y que le es anunciado en ese querigma. Y a partir de allí, de esa fe que se suscita, empieza una formación acompañada por la catequesis con el fin de consolidar esa respuesta en la fe y profundizar en los misterios del mismo. Sin embargo, tenemos que decir que no siempre ocurre de esa manera, y ya lo vamos a ver. Lo que la catequesis va a hacer ahí es promover un proceso de iniciación, de crecimiento y de maduración de esa fe. Esa va a ser la tarea específica de nosotros como catequistas. Acompañar la fe suscitada con el fin de iniciar, de fortalecer y de ayudar a crecer la fe de cada niño, joven, adulto. Podríamos preguntarnos, bueno, y si todo eso hace la catequesis, entonces, ¿para qué nos hablan de preevangelización, primer anuncio, catequesis, formación permanente? Porque esos conceptos como tan distintos. Yo me imagino que ustedes los han escuchado también. Hemos oído hablar de formación permanente en la fe. Estamos hablando aquí de catequesis, pero también hemos oído hablar por allá de primer anuncio y el querigma, y hemos oído de preevangelización. Si la catequesis tiene que hacer esto de acompañar, ayudar a crecer y madurar la fe, ¿qué pasa con esos conceptos? Tendríamos que decir lo siguiente. La iglesia sabia y el proceso evangelizador, como lo hemos visto, tiene unas etapas. Sin embargo, en un mundo como el que vivimos hoy, no todo nos llega como tan ordenadito. Es usual que tú tengas en tu catequesis, por ejemplo, hablemos de los de primera comunión, niños que vienen de hogares muy creyentes, de hogares cristianos, en donde, pues, caramba, les han enseñado unas oraciones básicas, oran juntos, además, asisten a la Eucaristía en familia, papás muy creyentes que se han preocupado un poquito de testimoniar la fe en casa. Pero también te van a llegar niños que de pronto uno de sus padres es de otra confesión religiosa y entonces no es cristiano católico, de pronto es protestante, puede pasar. O definitivamente sus papás no creen en nada, en esa casa nunca se ora, ni se va a misa porque están muy ocupados.
y ha sido la abuela que de pronto es creyente, la que dice hágame el favor y mete al niño ya esa primera comunión, que mire, se hace grande y nada, ese es un deber con Dios, y o de pronto la misma abuela lo escribió. Y puedes encontrar todo eso. Otro tanto en la confirmación. Jóvenes muy fervorosos que dicen, mire, para mi Dios lo más bello, lo mejor. Otros que tal vez te digan, no, pues yo antes creía cuando niño, pero no, ahora viendo todo esto que vive el mundo, yo definitivamente no creo, como que esto de la iglesia no, todo lo de te citarán incluso por allá las cruzadas, la pedofilia, mil cosas te van a poner sobre el tapete. Que son terrenos muy distintos. Si alguno tiene por ahí encendido el micrófono, apáguelo, esté seguro que su micrófono esté apagado para que no nos haga interferencia. Son terrenos muy diferentes todos. Y en medio de todos ellos, la catequesis va a tener que asumir diferentes roles. No podemos decir, no, es que a la catequesis solo le toca tal cosa. No, la catequesis se está enfrentando a un panorama en el que no todas las etapas del proceso evangelizador se nos dan así como en secuencia organizaditas, no. Tenemos de todo. Y es por eso que aunque estas etapas son útiles todavía para nosotros, para comprender la evangelización, también tenemos que decir que en un contexto como el que tenemos actualmente, no se marcan de manera organizada y debemos responder pastoralmente a todas esas situaciones. Por eso podemos encontrar, y yo creo que tú lo has evidenciado en tu parroquia, encontramos bautizos, primeras comuniones, confirmaciones de personas que no tienen una experiencia de fe explícita. Muchos no son realmente iniciados a la fe cuando llegan a nosotros. A pesar de tener un bautismo, una primera comunión, muchos que llegan a confirmación todavía no han tenido esa experiencia de fe y sí tienen un bautismo, pero su fe está nula o en ceros, o son bautizados sociológicos. Ese término lo hablamos muchísimo hoy en día, de los que van porque pues toca, porque es la tradición, para que al niño no me le pase nada malo, entonces lo hacemos, pero un sacramento desconectado de la vida. Como que, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como todo el mundo lo hace, como siempre se ha hecho, como somos católicos de nombre, pues allá vamos. Y encontraremos miles de matrimonios de gente que nunca va a la iglesia, que jamás lee la palabra, que no se ha encontrado con Jesús. Y ahí tú y yo, como catequistas, tenemos una misión bien importante. Por eso, la catequesis no se puede reducir solo a enunciar un poco de conceptos y doctrinas. La doctrina es importante, por supuesto, no renunciamos a ella. Un catequista tiene que conocer el catecismo de la Iglesia Católica, formarse, no quedarse solo con eso, preparar muy bien los temas que va a dar, leer bastante, escuchar a otros discursos que le ayuden a enriquecer su fe y a presentarse de manera clara y directa. Pero no basta con los conceptos. La fe, si se queda solo en transmitir una doctrina, a ver, repítame el Padre Nuestro, ¿cuáles son las obras de misericordia? Los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuántos son? ¿Qué es un pecado mortal? ¿Qué es pecado venial? ¿Qué es un pecado capital? Dígame los 7 pecados capitales. Y solo repetir eso no nos va a garantizar un encuentro con Jesús. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, se nos va a acentuar. Pero la catequesis tiene que llevar a un encuentro con Cristo. Si no permitimos que a través de lo que hacemos, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos se encuentren con Jesús, estamos en ceros y no estamos logrando nuestro objetivo. Catequizar no es transmitir doctrina. Yo todavía tengo que ver muchos catequistas que les encanta que les digan profe. Los niños lo llaman profe, pero yo no puedo ser un profe. En nuestro sistema educativo hoy en día todavía hay profesores que no tienen en cuenta al estudiante, sino que es como si el estudiante fuera un vaso vacío y el docente es una jarra de agua llena de conocimientos. Entonces lo que hace el docente es derramar en el vaso vacío un poco de conocimiento. Y por eso llenamos tableros. Y los niños y los jóvenes copien. Y les hacemos evaluaciones. Y entonces repita, tiene que repetirme el concepto que vimos en clase y sacó excelente. Pero no se tiene en cuenta al niño. Una catequesis no puede ser eso. Y yo sí los invito, si aquí hay alguno de esos catequistas que todavía ven la catequesis como una clase y él repita conceptos, haga previas, llene tableros y 2 horas hablando él solo, cuestiónese.
porque por ahí no puede ir la cosa, no va por ahí. Necesitamos tomar otras herramientas que no se queden solo en lo conceptual. ¿Es importante la doctrina? Sí. ¿Tenemos que verla? Sí. ¿Hay que aprender y ser claros en ella? Sí. Pero no podemos reducirnos a eso. La catequesis debe llevar a un encuentro con Jesús. Y aquí va a aparecer nuevamente, el directorio nos va a hacer énfasis en algo que ya nos ha mencionado. En los encuentros anteriores vimos ese proceso de evangelización y también el anuncio querigmático, ese primer anuncio y su papel vital en la iglesia. La catequesis tiene una relación íntima, estrecha con el querigma, totalmente. Hoy en día surge una necesidad muy clara, y es que la catequesis pueda definirse coherentemente de manera querigmática. No podemos comprender hoy en día una catequesis sin un acento querigmático. Ahí es claro que el querigma implica un primer anuncio, y en las etapas del proceso de evangelización, a partir de ese primer anuncio, se suscita una fe que va a ser acompañada, educada, fortalecida por la catequesis. Pero la catequesis no solo debe tener en cuenta ese primer anuncio, sino que además debe tenerlo presente para profundizar en él. La catequesis debe profundizar en el querigma que se anuncia. No siempre se puede distinguir, aquí lo hablamos así, o sea, lo hablamos de etapas para fines de aprendizaje y hablamos de cada etapa en el proceso evangelizador. Pero como te lo decía hace rato, en la práctica no siempre es tan fácil distinguir una etapa de la otra. Es por eso que definitivamente la catequesis en muchos aspectos debe tomar el papel del anuncio querigmático y desarrollarlo, anunciándolo o profundizando en él como tal, en el contenido de ese querigma. Y el contenido del querigma es una persona, Jesucristo. Eso debemos tenerlo claro todos. No es solamente un momento de crecimiento armónico en la fe, la catequesis, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y credibilidad. El anuncio, por tanto, ya no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe, como que hay un querigma y después viene otra cosa. No, el anuncio tiene que estar presente en todo momento de la catequesis, como algo constitutivo, sobre lo cual hay que volver continuamente. Si el querigma anuncia a una persona y es a Jesucristo, su Pascua, el inmenso amor de Dios mostrado en su Hijo, la manera como nos salva de nuestros pecados y como nos ofrece una vida eterna, la cual podemos aceptar o no, pues caramba, la catequesis tiene en su centro ayudar a crecer la fe en Jesús. Por lo tanto, tienen que estar íntimamente unidos. Tu catequesis, la catequesis que hacemos dentro de comunión con la iglesia, tiene que tener sin lugar a dudas un carácter querigmático. El querigma no es solamente el acto de anunciar, de proclamar, sino que también implica todo el contenido de aquello que estamos proclamando, anunciando, la manera como se hace presente ese evangelio hoy. Y ahí va a haber algo fundamental. El contenido de ese querigma es una persona, Jesucristo. Pero también Jesucristo es el que actúa, el sujeto de ese primer anuncio, el que lo lleva a cabo. Y es Jesús quien lo lleva a cabo ¿por medio de qué? Por medio del testimonio de quien lo está anunciando. A mí me parece muy bonito pensar en eso, que el querigma es testimonial. Catequistas, nosotros no somos catequistas por ser los más pilos o por tener mucho conocimiento o porque definitivamente, no, todo eso es importante, pero no es lo definitivo. Lo definitivo de un catequista tiene que ser que se ha encontrado con Jesús, que se ha sabido amado por Él. Y como Jesús me ama, entonces yo también quiero ayudar a que otros lo conozcan, sepan que Él los ama y también lo amen. Un catequista es una persona que ha experimentado en su vida el amor de Dios, que se ha encontrado con Jesús y que por eso saca tiempo de su trabajo, de su vida familiar para dedicarlo a la evangelización.
para encontrarse con niños, jóvenes y adultos, para darles ese regalo de aquel tesoro que encontró, como la perla del Evangelio, por la cual vale la pena venderlo todo, como ese terreno con ese tesoro por el que se vende todo y se compra. Un catequista tiene que ser testimonio, no solo en su conducta, sino también dar testimonio de una experiencia que ha tenido. A través de esa experiencia es que el mismo Jesús se manifiesta y se realiza un anuncio de su persona. Tendríamos que decir también que lo que toca y conmueve al interlocutor no es lo mucho que hablamos o las teorías que digamos o la doctrina, sino lo que va a tocarnos, insiste el directorio general, es la vida de la persona que anuncia, su testimonio. Eso es lo que va a jalar, lo que va a mover la vida del otro. Y algo muy bonito, mira que en el Nuevo Testamento, nos recuerda el directorio general, hay muchas formas de anunciar ese querigma. No hay una regla. No es que todos debamos repetir unas solas palabras. No, tenemos claro que el centro es Jesucristo, Salvador, su Pascua. Pero el mismo testimonio bíblico nos muestra que hay diferentes maneras de anunciar ese querigma. ¿Y por qué hay distintas formas? Pues caramba, porque la evangelización se dirige a diferentes culturas, a diferentes personas, y en cada una de ellas la forma del querigma se adapta para poder llegar al corazón del hombre, independientemente de su cultura, edad, lugar, etc. Entonces, por eso podemos hablar de diversas formas de ese querigma en la iglesia y particularmente en el testimonio del Nuevo Testamento, por ejemplo. Así como se hace en la Biblia, la iglesia también tiene que encontrar la manera de anunciar el querigma a la gente de este tiempo, respondiendo a las exigencias de un mundo como el de hoy, hablando al corazón de las personas que viven en este mundo y que tienen unas características particulares. Entonces mira que por eso hablamos de una nueva evangelización como nueva en sus formas. La persona de Jesús no cambia, pero la forma en que anunciamos a la persona de Jesús sí que puede tener otros acentos, sí que puede hacerse nueva, sin cambiar a la persona que es Cristo, porque eso no lo negociamos. La verdad no se cambia, pero la manera como lo hacemos puede encontrar otros caminos. Ese es otro punto que yo creo a ti y a mí como catequistas nos tiene que hacer pensar, porque a veces nos quedamos en siempre lo hacemos así, siempre. Y llevamos 10 años de catequistas y todavía estoy con las hojitas que yo usé la primera vez y de ahí no me muevo. ¿Estás dejando que la acción del Espíritu venga y renueve? ¿Estás pensando en nuevos caminos? Un querigma bien anunciado debe encontrar formas actuales de presentar la persona de Jesús. Y mira que aquí hay un párrafo que te lo voy a citar textualmente, lo dice el directorio general para la catequesis y quiero que le prestes mucha atención. Favoreciendo y alentando que en los labios de los catequistas, desde la plenitud de su corazón, mira lo bonito, voy a ir por partes porque me parece que estas palabras del directorio son muy iluminadoras y hermosas. Él está diciendo, mira, el catequista usa sus labios, tú proclamas con tu boca, pero lo que dice tu boca tiene que estar conectado con el corazón. Hay un dicho que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso mira el carácter testimonial. El amor que yo he recibido, lo que llevo aquí, es aquello que voy a proclamar en cada catequesis y en ese primer anuncio. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice, en una dinámica recíproca de escucha y diálogo. Qué sabio el directorio al hacernos notar eso. Es una dinámica progresiva de escucha recíproca, de escucha y diálogo. Por eso yo te insistí hace un instante en que miráramos cuál es nuestra práctica catequética. En muchos colegios hoy en día, el profesor habla 2 horas de clase y los estudiantes no dicen una palabra. Esa era la antigua forma de enseñar, la cátedra. La catequesis también enseña, pero la catequesis no puede ser que tú y yo como catequistas nos la pasemos hable, que hable, que hable, que hable,
y nuestros catequizandos no sean escuchados. Por eso es bien bonito que nos diga el directorio que la catequesis tiene que tener de manera recíproca una escucha y un diálogo. ¿Qué tanto escuchamos a nuestros catequizandos en la catequesis que damos? ¿Te tomas el tiempo para oírlos? Voy a ponerles un ejemplo, si es que ya no lo habíamos hablado en un encuentro anterior. El tema de Dios, Trinidad. Vamos a presentar a Dios. Nosotros tenemos el tema ahí. Dios, Trinidad, familia de amor, con amor. Muchas veces nosotros llegamos y empezamos, listo, una oración, si acaso les preguntamos cómo les fue en la semana y arrancamos. Miren, vamos a aprender de Dios, Trinidad, y les hago el triángulo, les hago el trébol, les hago lo que sea y brum, 2 horas hablando. Pero cuando les escuchamos, ese niño que llega ahí, ese joven, ese adulto, ya ha tenido cierta experiencia de Dios. Tal vez no un encuentro pleno, pero ya ha oído en su hogar, en el mundo en que vive, cosas acerca de Dios. Y él mismo tiene una visión de Dios mismo. Nos tomamos el tiempo de oír primero lo que ese niño, lo que ese joven tiene en su corazón y en su mente acerca de Dios. O de una llegamos a incutirle un poco de doctrina y a decirle, y entonces esto es así, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la cohabitación de las personas divinas, qué sé yo, qué más conceptos. Tiene que ser una escucha recíproca. Y escuchar nos cuesta. Nos cuesta escuchar jóvenes. Porque no siempre nos creen lo que decimos, porque nos cuestionan. Y sin embargo, un catequista debe saber escuchar así como quiere ser escuchado. Debe poder expresar el anuncio que trae, pero también dejar expresar a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos en la catequesis. Me parece que este punto es vital e importante. Y ojalá nos cuestione a cada uno de nosotros en cómo hacemos catequesis. Continúa diciendo el directorio. En una dinámica recíproca de escucha y diálogo, surjan anuncios creíbles, confesiones de fe vitales, nuevos signos cristológicos para anunciar a cada persona la buena nueva. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Ese es un querigma. Y algo muy bonito que nos está diciendo el directorio. En la palabra de Dios encontramos muchos signos cristológicos. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, cuando se habla de Jesús sumo sacerdote, ¿sí? Aquel que siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se abajó a sí mismo, pasando por uno de tantos, y tomó la condición humana. Y cómo nos salva. Y ese es un himno cristológico. Y qué bonito que el directorio dice que en ese diálogo de escucha recíproca, de diálogo recíproco, pueden surgir nuevos signos cristológicos. Pueden surgir en tu experiencia de fe como catequista. Tú tienes algo que decir de Jesús. Tú no eres catequista porque estás desocupado, porque no tienes nada que hacer. Tú eres catequista porque la iglesia te llamó a ello, pero también porque tienes una experiencia de fe que te mueve a dedicarte a esto. Es vocación. Y ahí puede surgir un himno cristológico, una nueva manera de anunciar el querigma. Qué bonito eso, porque a mí me parece que eso da lugar a la creatividad pastoral, a la manera de que mi experiencia, mi testimonio se vuelva palabra. Y se vale eso. No solo repetir una doctrina, sino comunicar una experiencia de fe. Qué hermoso ese punto. Para mostrarte un poco de cómo en la misma Biblia surgen diferentes formas de anunciar el mismo querigma, esto que acabamos de leer respecto a Jesucristo, que da su vida para salvarte, que está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte, es una forma de querigma. Pero miremos un poco otras formas que aparecen en el Nuevo Testamento. Mira, por ejemplo, aquí hay varias. Vamos a mirar. Estas son algunas de las que nos presenta el directorio general. No las vamos a ver todas, pero quiero que te des cuenta que todas tienen un carácter querigmático y son diferentes. Jesús es el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso lo dice Mateo.
Ese es un querigma. Se está anunciando ya a Jesucristo, el Dios con nosotros, el Emanuel. Si miramos a Marcos, Marcos también hace un anuncio querigmático y mira, en Marcos 1:15, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en la buena noticia. La buena noticia es Jesucristo. Aquí hay otras palabras distintas, pero es un anuncio querigmático. Dirá Juan por su parte, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Palabras distintas, pero mira que se mantiene el anuncio de la persona de Cristo, el anuncio de una buena nueva, que es salvación, que es vida eterna y que se ofrece. Ahí está. Hay más ejemplos en esa diapositiva, luego si quieres los puedes ver con más atención, pero lo que quiero hacerte notar es que el directorio nos quiere mostrar que ese mismo anuncio puede tomar nuevas formas, y esas nuevas formas deben surgir en medio de nuestra comunidad, en el encuentro del catequista con sus catequizandos, y deben surgir desde la experiencia, brotar con palabras nuevas. La forma es la nueva, pero Jesucristo es el mismo. La experiencia salvífica es la misma. A partir de eso que estamos hablando, y es de que el querigma no puede ser solo un momento puntual que ya hicimos el querigma y quedó atrás y no volvemos sobre él, sino que la catequesis tiene que ser querigmática. En muchos momentos debe presentar el anuncio y en todo momento debe volver sobre el contenido de ese querigma y profundizar en él para poder adentrar en el corazón de los catequizandos. Surgen unas exigencias para la catequesis. Si el querigma es central para la catequesis, eso nos va a exigir varias cosas como catequistas. Veamos algunas de ellas. Primera exigencia, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. A mí me encanta esto que dice el directorio, es muy bonito, porque mira lo que está diciendo. Ser cristianos implica una moralidad, por supuesto, y esa moralidad nuestra se condensa en los mandamientos de la ley de Dios. Ese es un tema que todos en catequesis de primera comunión y confirmación damos, los mandamientos de la ley de Dios. Pero está diciendo el director algo muy bonito. Espérate, antes de hablar de moral y de las exigencias, las obligaciones morales y religiosas, tienes que ir a misa todos los domingos porque si no vas el domingo es pecado mortal. Esa es una exigencia, ¿es verdad? Por supuesto que sí, claro, pero no entres por ahí. Espérate, allá vamos a llegar, a eso no vamos a renunciar, eso no lo relativizamos. Ser cristiano implica un comportamiento moral, desde luego que sí. Pero antes de eso está diciendo, previo a, antes de llegar allá, asegúrate de expresar el amor salvífico de Dios. Asegúrate de dedicarle tiempo a anunciar a ese niño, a ese joven, a ese adulto que es amado. Que Dios le ha amado tanto que ha enviado a su único hijo y que nos ha mostrado un amor infinito en una cruz. Y que se ha quedado contigo y que te ama. Eso hay que anunciarlo antes que cualquier cantidad de mandamientos y lo que sea que venga. No, espérate. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano se sabe amado por Dios, va a querer amar a Dios en igual medida. Señor, tú me amaste. Tú diste mi vida por mí. También yo quiero amarte. Y cuando eso surge en el corazón, cuando nos descubrimos amados y queremos amar a Jesús, entonces tenemos la base para poder responder a las exigencias cristianas de moralidad y de religiosidad. ¿Por qué voy a misa? ¿Porque me toca? ¿Porque es pecado mortal y me lo dijeron? ¿O porque amo tanto a Jesús que quiero encontrarme con Él en la Eucaristía? Él me amó primero. Él se quedó conmigo ahí. Mira la importancia de no entrar con las exigencias, esto es pecado, esto es lo otro, espérate, a eso vamos a llegar. Pero antes de eso, tomemos el tiempo para que en nuestra catequesis se exprese el amor salvífico de Dios.
Hermosa esa exigencia que nos presenta el directorio. Una segunda exigencia que nos plantea es que no imponga la catequesis la verdad y que apele a la libertad. Que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Ese punto también me parece muy bonito y nos tiene que hacer pensar a ti y a mí como catequistas. Mira, la fe es propuesta. Hoy en día el mundo ofrece muchas formas de vivir la espiritualidad. Y en medio de todas esas formas, nuestra fe es propuesta. Es propuesta. Mira lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Si estamos aquí hoy, en este proceso de fe que tú y yo llevamos, sea el grado en el que estemos de cercanía o no con Dios, de conocimiento o no de Dios, no ha sido porque Dios nos hubiera obligado. Estoy seguro que aquí ninguno Dios lo obligó y le dijo, es que tiene que venir, venga para acá y a punta de rayos y truenos nos trajo. No, nos dio tiempo. De hecho, muchos de nosotros podríamos decir, como San Agustín, tarde te amé. Porque antes de amarte estuve en otros caminos. Porque me diste una libertad que quizás no usé de la mejor manera hasta que te encontré. Dios supo esperar pacientemente, siempre como propuesta, con la mano extendida, sin obligar. También, cuando presentamos esta fe, lo tenemos que hacer desde la libertad. Nuestra fe es propuesta. ¿Qué tan atrayente es nuestra propuesta para el joven? ¿Cómo la realizamos para que ese joven pueda sentirse atraído, o ese niño, o ese adulto? No pierdas de vista eso. No imponemos la verdad. El que impone la verdad no dialoga. Porque dice, no, es que esto está mal, ustedes están mal y esto está así. Es que los jóvenes de hoy en día todo es un relajo, el porquería, el pecado. No, eso no. Entra rechazando. Un catequista no puede entrar de esa manera. Un catequista cree que aún en medio de todo lo que vive el mundo de hoy, Dios actúa. Y que Dios quiere hacerle una propuesta a ese joven, a ese niño, a ese adulto. Por eso no impone la verdad, sino que al contrario, así como Dios respeta la libertad, yo respeto la libertad de los que se me confían. Y tengo que armarme bien para presentarle la propuesta que Dios tiene para ellos. Y una tercera insistencia que se deriva de esa centralidad del querigma en la catequesis es la siguiente: que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Este asunto también me parece muy bello. Mira que nos está hablando, caramba, el anuncio tiene que ser alegre, tiene que estar lleno de vitalidad, porque es la vida del resucitado. ¿Cómo anunciamos nosotros? Se nota esa vitalidad en lo que queremos hablar, comunicar acerca de Jesús. ¿Cómo lo anuncias? Una catequesis tiene que tener esos visos de alegría, de estímulo, de vitalidad, del frescor de la Pascua y del Evangelio. Eso tiene que estar también en nosotros. Además, si la catequesis va a ser eco al querigma, como primer anuncio, y va a profundizar en él, entonces la catequesis tiene que valorar los siguientes elementos: el carácter de propuesta, que ya lo hemos hablado de acuerdo con la libertad, el carácter de propuesta, la cualidad narrativa, afectiva y existencial. La narrativa construye significados. La narrativa implica el testimonio que tú puedes dar de tu fe. Implica el diálogo. Ahí se construye. Nuestra catequesis tiene que tener un carácter narrativo, afectivo. Por eso no nos quedamos solo en la doctrina, porque la doctrina solo se quedaría en el plano de lo conceptual. Y no somos seres de concepto solamente. Somos seres afectivos. Allá tenemos que llegar y tocar la existencia de cada niño, joven y adulto. Pero también otro elemento es la dimensión de testimonio de la fe. Grábate eso y recuérdalo siempre. Tú estás llamado, llamada a dar testimonio de tu relación con Jesús, de tu encuentro con Él. Esa es la materia prima sobre la cual se va a construir la catequesis que vas a dar.
La actitud relacional, ese es otro elemento que no podemos perder. Y mi relación con los que catequizo no es relación como del profesor al alumno. Por muchos años nuestra educación ha sido de el profesor sabe y el alumno viene a aprender. Como que el profesor está por encima del alumno. No, mi relación implica que los escucho y me escuchan, que dialogamos juntos y que yo no soy tu profe, yo soy tu hermano en la fe, yo soy tu hermana, tú eres igual a mí, juntos vamos a hacer camino. Y otra cosa que no puede dejar de lado la catequesis es el tono salvífico. La buena nueva salvación. Nuestra catequesis tiene que estar en ese tono. El directorio dirá lo siguiente: el nuevo anuncio del Evangelio exige a la Iglesia una escucha renovada del Evangelio junto con sus interlocutores. Eso me parece a mí muy bonito. No sé si logran captar ese punto de, caramba, no estamos aquí parados para anunciar el Evangelio como a los otros. Porque como yo ya lo recibí, como yo ya soy catequista hace 14 años, como yo estoy desde que la parroquia empezó, no, usted es el que más necesita. Entre más viejos, más necesitamos. Y el directorio va a decir esto tan bonito: tenemos que sentarnos con los que estamos catequizando a escuchar esa palabra con ellos, ese evangelio, para descubrir juntos qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Eso es un signo de humildad muy bello, hermosísimo. Y hay otro aspecto que nos hace notar el directorio muy diciente, y es que el querigma tiene un carácter social ineludible. ¿Qué quiere decir eso? Que el querigma, el anunciar a Jesucristo, no se queda solo en una doctrina, no se queda solo en algo para mí, sino que me tiene que mover y me tiene que comprometer con lo que pasa a mi alrededor, con mi hermano que sufre. Hay una dimensión social. Así como yo vivo un proceso de fe, este proceso de fe personal que llevo me tiene que mover a transformar las estructuras sociales que me rodean. No me puede hacer indiferente a lo que pasa a mi alrededor. Al respecto, dice el directorio general que hay que hacer explícita, si alguien tiene prendido el micrófono, apáguelo por favor, para que no nos genere la interferencia. Pilas ahí, el microfonito que esté tachado, en silencio. Hacer explícita la dimensión social de la evangelización, su apertura a todo lo existencia. De eso hay que hablar, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ser creyente implica un papel social entre nosotros. La eficacia de la catequesis se va a hacer visible no solo en el anuncio de la Pascua del Señor, sino también en la manera como creyentes tenemos una nueva visión sobre el hombre, sobre la justicia, sobre la vida social, sobre el cosmos entero a partir de la fe, e incluso a través de la realización de signos concretos. Qué bonito sería que en nuestras catequesis se tocara ese entorno y esa justicia, esa vida. Qué bonito que nuestras catequesis hablaran acerca de la igualdad de género, un tema tan de moda hoy en día. Por muchos años hemos sido una cultura machista, donde el papel de la mujer ha estado subyugado al del hombre. Todavía se vive en muchos hogares ese machismo. Que nuestra catequesis comprometa con esa visión de igualdad de hombre y mujer, de equidad. Qué bonito que nuestra catequesis tocara el tema de la ecología. Ahora que el Papa Francisco nos ha regalado una encíclica para hablar del medio ambiente y que podamos también ejercer proyectos que toquen ese plano. Caramba, que podamos trabajar. Voy a decir algunos ejemplos que pueden sonar tal vez algo ridículos, pero que a mi modo de ver tienen mucho sentido. Recoger la materia fecal de las mascotas en los parques de los conjuntos. Eso nos afecta a todos, es parte del cuidado de la salud de todos. Trabajemos y hagamos una campaña de recolección de residuos reciclables, por ejemplo, de concientización. Todas esas cosas de encuentro con el necesitado, con el que está enfermo, con el que pasa hambre. Movilizar cosas que muestren que la fe que estamos formando toca la vida y le importan los demás entes. Lo que sucede a su alrededor, el hermano que sufre. Ese es un componente que tiene que estar en tus catequesis, en nuestras catequesis. ¿Lo tenemos o no lo tenemos?
¿O solo cumplimos con tantos temas, 33 temas y ya, chao? ¿Estamos de verdad resaltando ese contenido social del querigma en nuestra catequesis? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, vamos a tratar en lo que nos queda de esta sesión, antes de dar paso a sus preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla aquí en los mensajes del chat. Escriba ahí, si les surge alguna inquietud, póngala. Mire, me pasa tal cosa, o no entiendo tal cosa. Y ahorita al final vamos a volver sobre esas preguntas que ustedes vayan haciendo, las dudas o inquietudes que vayan teniendo. Un punto que quiero abordar, a ver si alcanzamos en estos breves minutos antes de terminar, es el catecumenado. El director general para la catequesis nos va a hablar de que el catecumenado tiene que ser una fuente de inspiración para nuestra catequesis. Y cuando hablamos del catecumenado, implica hablar de un proceso que acompaña al no creyente para que abrace la fe, para que se forme en ella y para que tenga una iniciación cristiana, un encuentro con Cristo. Hay algo sobre lo que nos llama la atención el director y quiero que escuches esto. No dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que puede conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, mira, a veces damos por supuesto que el que nos escucha hablar del Evangelio, de la catequesis, está entendiendo lo que le estamos diciendo. Y no siempre es así. A veces no hay una experiencia de fe previa o no se conoce el trasfondo de lo que estamos anunciando y por eso no hay una adecuada comprensión. No todo el mundo, te lo decía hace un instante, llega a la catequesis en el mismo nivel de fe o de formación en la fe, digámoslo así. Por eso, como no lo podemos dar por supuesto, y tristemente a veces caemos en eso, catequistas, a veces caemos en creer que todos nos llegan igual. Entonces, aplicamos cartillas de catequesis para todos igual. Y resulta que los niños de tal parroquia pueden ser diferentes a los de tal parroquia, por la situación socioeconómica, por la formación cristiana de sus familias. Y esas diferencias deberían ser tenidas en cuenta para iniciar un proceso. No empezamos todos en el mismo nivel. Y eso tenemos que prestar atención. Por eso es importante volver a mirar al proceso de catecumenado, porque tiene algo que decirnos al respecto. Dos insistencias fundamentales surgen a partir de ese que no estemos todos en el mismo punto. Primero, la naturaleza querigmática de la catequesis. Otra vez aparece ahí. Hay que hacer un primer anuncio y profundizar en ese primer anuncio. Pero segundo, hay una inspiración catecumenal. El catecumenado es camino. Y cuando nosotros catequizamos, también tenemos que emprender un camino de acompañamiento a la fe que está naciendo. Si habláramos del catecumenado para poder comprenderlo de mejor manera, tenemos que decir esto, que el catecumenado es muy antiguo. Eso no es algo que surgió hace 5 o 10 años, no. El catecumenado ha estado presente en la iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. La iglesia sabiamente ha entendido que ella es maestra y que es importante acompañar a aquellos que quieren abrazar la fe. Por eso es una práctica muy antigua que tenemos testimonio de ella desde las primeras comunidades cristianas. ¿Qué es lo que pasa? Esta práctica por muchos años estuvo en la iglesia, pero no fue como resaltada o puesta de primera mano, como que se fue ocultando. Entonces, Vaticano II va a realzarla, va a volver a ponerla de frente como un modelo que nos pueda ayudar en nuestra actividad pastoral. Este catecumenado se ofrecía a aquellos que no eran bautizados, ¿sí? Que todavía no eran cristianos. Esos que llegaban a la fe lo hacían por medio de un anuncio que se hacía de Jesucristo y luego de ese anuncio, caramba, se suscitaba la fe. Hoy lo veíamos, los que estuvieron en misa o los que leyeron las lecturas del día, nos encontrábamos con el texto del eunuco y con Felipe, como Felipe sigue la acción del Espíritu que le dices ponte en pie, sal de tu casa, se encuentra con un eunuco que va de camino,
por moción del Espíritu, Felipe se acerca al carro en el que va el eunuco y allí lo escucha que lee el texto del profeta Isaías. Entonces Felipe le pregunta, caramba, ¿comprendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le va a decir, pero ¿cómo lo voy a comprender si nadie me lo ha explicado? Y entonces Felipe le hace una pregunta al eunuco, ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o de otro? Y a partir de esa inquietud, Felipe le va a explicar el texto, pero va a empezar a anunciar a Jesús. Lo anuncia. Y el resultado de ese anuncio es que Felipe llega el eunuco a un punto donde ve agua y le dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y en efecto lo detienen en el carro, Felipe lo bautiza, el eunuco se llena de alegría y el Espíritu arrebata a Felipe de allí. Ese texto nos da como una idea de lo que es ese catecumenado, ¿no? Es aquel que ha recibido un anuncio, que no es bautizado y que va a bautizarse y abrazar la fe con todas las exigencias que tiene. Ahí el catecumenado entra a acompañar ese camino de adhesión a la persona de Jesús como tal. El catecumenado tiene una estructura. Esa práctica que la Iglesia ha tenido siempre es un todo organizado, orgánico, que se da de manera gradual y cuyo objetivo principal es iniciar en la fe y en la vida cristiana a quien está llegando a recibir esa buena nueva de Jesucristo. El directorio hará énfasis en algo y es que nuestra catequesis tiene que inspirarse en ese proceso de catecumenado, ¿sí? De hecho, es un hecho que no todos son no bautizados. Muchos de nuestros fieles son bautizados, pero no han completado su iniciación cristiana. Algunos fueron bautizados, pero esta es la hora que primera comunión o confirmación, nada. Otros tienen todos sus sacramentos de iniciación, pero están alejados de la iglesia, no han tenido un verdadero encuentro con Jesús, entonces son ahí como cristianos de nombre, sí, o sea, pues sí, soy católico, pero ni idea de mi fe. A todos ellos se debe llegar y la propuesta catecumenal tiene algo que enseñar a la catequesis, algo que orientar. Dirá el directorio general esto, ya han sido introducidos en la iglesia y hechos hijos de Dios a través del bautismo. Por lo tanto, el fundamento de su conversión es el bautismo ya recibido, cuya fuerza deben desarrollar. O sea, esta inspiración del catecumenado sirve no solo para asumir a los no bautizados, sino también para asumir a aquellos que, habiendo sido bautizados, insertados en la iglesia, necesitan desarrollar la verdadera fuerza de ese sacramento. Al respecto, el directorio va a ser muy sabio en decirnos que esa inspiración, el catecumenado, tiene 3 propuestas para la catequesis. La primera, un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados. La segunda, un catecumenado en sentido analógico para los que ya están bautizados, pero no han completado su iniciación cristiana. Y la tercera, una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que, habiendo tenido su iniciación cristiana desde el punto de los sacramentos, aún no están evangelizados o catequizados, o que quieren reanudar esa fe que no han vivido verdaderamente. 3 propuestas. Un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, un catecumenado en sentido figurado para los bautizados que no han terminado la iniciación cristiana, y una catequesis de carácter o de inspiración catecumenal para los católicos fríos, tibios, iniciados en la fe, pero sin un encuentro real con Jesús. Puntualizando un poco esto de qué es el catecumenado, diríamos entonces que es restaurado por el Concilio Vaticano II, que esa restauración se muestra fundamentalmente en la publicación del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, el RICA, un documento muy valioso que ojalá tú mires. Si alguien lo quiere en PDF, me escribe por ahí y yo se lo envío, porque realmente tiene muchos elementos que nos pueden ayudar como catequistas. Y que ese catecumenado es una verdadera escuela de formación para la vida cristiana. Así la llama Adyentes, el documento del Concilio Vaticano II, Adyentes 14. El directorio dice finalmente algo. El catecumenado
es un proceso estructurado de 4 tiempos o periodos, dirigido a guiar al catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida en comunidad, y es considerado, por tanto, un lugar típico de iniciación, catequesis y mistagogía. Yo espero no estar enredándote mucho con estos textos que te estoy citando, pero sí quiero puntualizarte 3 cosas de esto que acabamos de leer. Primero, proceso estructurado de 4 tiempos o periodos. Nuestras catequesis son eso, son un proceso estructurado. Yo no sé cómo sea la catequesis de donde tú estás, me gustaría mucho poder conocerlas, pero yo te quiero hablar un poco de la experiencia que tenemos aquí como diócesis, para los que somos de la diócesis de Soacha. Aquí, por un tiempo, había parroquias que tenían 1 año de catequesis, otros 6 meses, pero la mayoría tenía 6 meses. Cuando se toma la decisión de que todos hagamos 1 año, mucha gente se sobresaltó y decían, uy, pero 1 año, ¿para qué tanto tiempo? No. Y si había alguna parroquia que la hacía 6 meses, corría para allá, porque aquí el padrecito la hace en 6 meses, entonces ¿para qué vamos a hacer 1 año? Todo eso. Y caramba, ¿nuestra catequesis se hace por cumplir o realmente favorece un proceso, un camino ordenado de acompañamiento en esa fe que dé frutos verdaderos? Eso tiene que hacernos pensar. Si el catecumenado es un proceso estructurado de 4 tiempos o periodos, nuestra catequesis es un proceso estructurado de periodos, de etapas, y las tenemos claras o no. Segunda cosa, dirigido a guiar al catecúmeno al encuentro pleno con el misterio de Cristo. Tu catequesis, la que realizas allí como parte de tu labor al interior de esta iglesia, porque la iglesia es la que catequiza, la maestra, y nosotros sus colaboradores, tiene que tener como objetivo encontrar al catequizando con Jesús. Nosotros en las catequesis logramos eso. Logramos que el niño, el joven, el adulto se encuentre con Jesús o no. Pregúntate eso. Mira que no es tus catequizandos al final del año se saben los 10 mandamientos. Tus catequizandos se saben al final del año el credo niceo constantinopolitano, bueno, perdóname que mi lengua se enreda, y los dos formas del credo o no. No, tus catequizandos se encontraron con Jesús. Lo que hiciste les ayudó a encontrarse con Jesús. Eso es lo fundamental. Lo demás se sostiene en el encuentro con Jesús. Si no se cae, la memoria nos puede quedar a mediano plazo. Y nos puede pasar como cuando estábamos en el colegio. ¿Cuántas previas tú y yo presentamos aprendiéndonos vainas de memoria? Y sacamos excelente. Y hoy en día no nos acordamos de nada de eso. La tabla periódica, los símbolos de eso, algunos nos acordaremos, pero la mayoría ya se le olvidó, aprendió para el examen. Nuestros niños están aprendiendo conceptos para un examen de catequesis o están encontrándose con Jesús realmente. Y la tercera cosa, en la vida de la comunidad. Este proceso de catecumenado tiene como finalidad insertar al creyente en la iglesia, en la comunidad de los creyentes. Nuestras catequesis ayudan a insertar a los niños, jóvenes, adultos en la comunidad. O los vemos y ya nunca más vuelven a aparecer por ahí. Ni volvieron a misa, ni nada, ni oran en sus casas y acabó la vaina. Ya cumplí con la catequesis, ya me comí el ponqué del día de mi primera comunión, de mi confirmación, me compraron un vestido nuevo y hasta ahí llegué y se acabó todo. Una catequesis que se inspira en el catecumenado, tiene que ayudar a insertar en la vida de comunidad al creyente. Son cosas que quiero dejarte sueltas porque tú eres quien tiene que hacer la reflexión. Tú eres el que lleva a cabo una práctica catequética y tienes que preguntarte si estás o no haciendo esto que nos plantea el Directorio General para la Catequesis. Hacer un proceso, se nos hablaba de que hay 4 etapas. Entre cada etapa, el catecumenado, te estoy contando un poquito para que te familiarices, grosso modo, con ese proceso de catecumenado que hay en la iglesia. Son 4 etapas y entre una etapa y otra etapa hay un rito de iniciación, un rito de paso, de etapa a etapa. Entonces, 4 etapas con 3 ritos de paso entre cada una.
Uno entre la primera y la segunda, el segundo entre la segunda y la tercera, y el tercer rito de paso entre la tercera y la cuarta. Esos ritos de paso son como grados, ¿sí? Que sellan el paso de una etapa a otra y que tienen un carácter litúrgico. El primero de ellos, el rito de admisión, por el que se recibe al catecúmeno que va a iniciar este proceso de catecumenado. Ese rito de admisión marca el paso de la primera a la segunda etapa. Hay un segundo rito, y es el de elección, el paso de la segunda etapa a la tercera. Y finalmente está la celebración de los sacramentos, que marcaría como el último rito de paso de la tercera a la cuarta etapa. ¿Y cuáles son esas 4 etapas? Pues aquí las tenemos. El precatecumenado. En ese precatecumenado lo que se va a hacer es una primera evangelización. El objetivo es apuntar a la conversión de la persona. Allí se lleva a cabo el anuncio querigmático, ese primer anuncio, y se busca como una primera adhesión a Jesús, en semillita, pero que lleva a la persona a decir, hey, por esto que estoy encontrando vale la pena cambiar la vida, vale la pena reenfocarse, vale la pena convertirse. Esa es una etapa de precatecumenado. La segunda etapa es el catecumenado como tal. Allí ya se lleva a cabo una catequesis más integral que acompaña esa fe que están haciendo, que la va a fortalecer y hacer crecer. Hay un rito de admisión, y en ese rito de admisión, por lo general, al catecúmeno se le van a entregar los evangelios. Y mira que es muy bonito porque los evangelios, pues allí está la persona de Jesús, la vida de Jesús, el centro de nuestra fe. Después hay un tiempo de purificación e iluminación. Ese tiempo de purificación e iluminación lo que va a hacer es preparar a los sacramentos de iniciación. Sacramentos que se van a recibir pues en la vigilia pascual tradicionalmente. A este tiempo de purificación e iluminación se ingresa por el rito de la elección o de la inscripción del nombre. Y allí se entregan 2 símbolos. El símbolo de la fe, el credo como tal se les entrega, pero también la oración del Señor, el Padre Nuestro, son como los 2 elementos que se entregan al catecúmeno en esa ceremonia. Y finalmente viene una 4ª etapa, que es la mistagogía. Y en esta mistagogía lo que se busca es que se profundice en ese misterio de Jesús presente en cada sacramento. Esta mistagogía inicia con la celebración de los sacramentos en la solemne vigilia pascual, y lo que se trata es de que la persona que se inicia en esa fe con esos sacramentos profundice cada vez más en esa fe que ha recibido y celebrado como tal, insertándose en una vida de comunidad. Esas son como las etapas del catecumenado como tal. Yo creo que con esto termino y ya dejamos aquí el tema. Y más bien continuamos la próxima sesión porque sé que el tiempo es corto y se nos va muy rápido. Y es esto, mira. Cuando hablamos de que el directorio nos pide que la catequesis se inspire en el catecumenado, este proceso que a grosso modo he querido mostrarte y que lleva tanto tiempo en la iglesia y cuyo objetivo es acompañar al creyente en ese caminar de fe y de adhesión a Cristo y a la comunidad eclesial, lo que se nos está pidiendo no es que la catequesis sea un catecumenado. No. El catecumenado es una cosa, la catequesis tiene una íntima relación, pero tiene también una identidad muy propia, digámoslo así. Entonces no se trata de que la catequesis haga al pie de la letra todo igual que el catecumenado, no. Lo que se nos pide es que la catequesis se inspire en ese catecumenado, se inspire en el estilo que tiene y en el dinamismo formativo que lleva, la gradualidad de ese proceso. Eso lo tiene que tomar nuestra catequesis. Pero además también se nos invita a recuperar un tono misionero que tiene el catecumenado. Como el catecumenado es todo un proceso enfocado en los no creyentes, los no bautizados, pues caramba, hay un carácter misionero. Estamos yendo a aquellos que no conocen a Jesús para acompañarlos en ese conocimiento de la persona de Cristo. La catequesis tiene que recuperar su tono misionero. Nuestras catequesis hoy en día, a pesar de que en los conceptos podemos decir que la misión está antes que la catequesis, nuestra catequesis tiene que ser misionera. Por supuesto que sí. Y eso lo hemos perdido.
Nuestra catequesis no hace misión, nuestra catequesis se queda esperando a que lleguen. Como cada año nos llegan tantos niños y tantos jóvenes, no nos preocupamos. Pero nuestra catequesis tiene que llegar a los hogares, a las familias. Tiene que asumir un carácter misionero, de anuncio pleno, de conocimiento de Jesús como tal. La próxima sesión vamos a comenzar hablando de qué elementos concretos de este catecumenado del que hemos hablado son los que tenemos que incorporar a nuestra práctica catequética. Hoy hemos visto varias cosas. Hemos hablado de la identidad de la catequesis y para ello partimos hablando de la naturaleza de la catequesis. Dijimos que esa catequesis tiene que inspirarse en el querigma, tiene que tener un tono querigmático. Nuestra catequesis tiene que ser querigmática. Y no solo anunciar el querigma, sino profundizar en los contenidos del mismo. Hablamos de algunas exigencias que se imponen a el que tengamos una catequesis con tono querigmático. Dijimos cosas como, por ejemplo, que debe ser propuesta, respetar la libertad, no debe empezar por imperativos morales y religiosos, sino por anunciar el amor salvífico de Dios, que debe ser diálogo, ¿sí? Que debe tener un tono de alegría, de buena nueva, de motivación también para el creyente. Y empezamos a hablar de otro elemento, y es que la catequesis tiene que inspirarse en el catecumenado. Dijimos que el catecumenado es un proceso muy antiguo, presente en la historia de la Iglesia. Desde el cristianismo primitivo ese proceso se ha ido consolidando y acompañando a los nuevos creyentes. Hablamos de que es un proceso que tiene 4 etapas y que entre cada etapa hay un rito como de paso que marca cada etapa de una a la otra como tal. Y terminamos diciendo que lo que se nos pide no es que la catequesis sea en todo igual al catecumenado, sino que nos inspiremos en el catecumenado para mejorar nuestra práctica catequética. Yo quisiera dejarte una tarea muy breve, y es esta. Va a ser solo la tercera pregunta que encuentras aquí en la diapositiva, porque lo otro lo vamos a complementar cuando terminemos de ver el tema en nuestra próxima sesión. Y la pregunta es esta. ¿La catequesis que realizas es querigmática? Desde lo que hemos visto que es el querigma, las implicaciones que tenemos al tener un tono querigmático, tú puedes decir que la catequesis que realizas allí en tu comunidad parroquial, en donde estés como catequista, ¿es querigmática? ¿Por qué? Quiero que pienses esa pregunta, no es más. Ignora las de arriba porque esa la vamos a ver la próxima sesión cuando terminemos este tema. Pero por ahora, cuéntame eso, piensa en eso y me lo cuentas la próxima sesión. ¿La catequesis que tú realizas es querigmática, sí o no? ¿Y por qué? Bueno, vamos a dar lugar un poco a las preguntas, si las hay. Aquí hay varios correos que me están dejando. Ya mismo tomo aquí una captura de pantalla para poder tenerlos y con gusto les voy a enviar el RICA en PDF para que ustedes lo tengan. Aurora me pregunta, ¿es posible que nos envíen la información de todos los encuentros? Gracias. Claro que es posible. Te podemos enviar las diapositivas de todos los encuentros para que las tengas. Sé que Jonathan está por ahí. Les cuento, Jonathan muy gentilmente es quien nos presta esta cuenta porque pues hay que tener una membresía en Google Meet para poder grabar. Y él siempre se aguanta los encuentros con nosotros, nos los graba, nos los ayuda a subir a YouTube. Muchísimas gracias, Jonathan, por eso que haces, de verdad, junto con Erika, su esposa. Y bueno, quisiera preguntar a Jonathan si es posible que les activemos, como lo hicimos con el curso bíblico, un aula virtual, o si lo hacemos por Drive, para dejarles todos estos materiales y también para dejarles las diapositivas y que cuando ustedes quieran volver a estudiar, pues puedan volver a verlas como con facilidad. Entonces, Jonathan, no sé, ¿su merced qué dice? Hola, padre, buenas noches. Claro que sí, no, y no es una molestia, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de poder apoyarlos y poder acompañarlos en estos encuentros. Podríamos, yo creo que mejor habilitar el aula virtual, es más sencillo que el Drive, para que no dependan del permiso que se tiene que dar.
Y así con eso, como estamos haciendo con con el curso, padre, podemos hacer el vínculo de los videos también y de los PDFs y de las presentaciones que se vayan subiendo ahí para que quede todo como centralizado en ese lado, como lo veníamos trabajando en el curso. Súper, súper. De ahí también sí podemos hacer un foro, ¿verdad, Jonathan? El foro, creo que sí, igual ahí pueden hacer preguntas y lo que necesiten y ahí se pueden ir respondiendo, ya sea bien el padre o las traemos para la próxima sesión. Listo, entonces miren, lo que vamos a hacer es eso, vamos a habilitar una aula virtual, ahí con Jonathan vamos a subir las presentaciones que hemos hecho en diapositivas para que ustedes las puedan leer, vamos a dejar también unos PDFs, vamos a dejar el RICA, vamos a dejar el directorio general para la catequesis nuevo que tenemos actualmente desde el 2020, les voy a dejar también el PDF del directorio general anterior que también tiene unos elementos muy valiosos, les voy a dejar algunos de las cartas encíclicas que también hablan de catequesis, como catequesis tradende, etcétera, para que también la puedan tener ahí esos documentos. Y bueno, me gustaría que hiciéramos un foro, Jonathan, si su merced me ayuda, acerca de cómo ustedes como catequistas han estado viviendo su catequesis en este tiempo de pandemia. Sé que muchos están intentando hacer cosas virtuales, y me gustaría mucho que en ese foro pudiéramos compartir esas experiencias, los retos que se les han presentado, las inquietudes, etcétera. Me parece que sería un foro bien bonito que nos ayudaría a enriquecernos con la práctica de cada uno y de pronto juntos a ir buscando caminos. Entonces, Jonathan, ahí se lo dejo para que me piense cómo podemos hacer eso. Y bueno, ¿cómo les contamos a ellos del aula, la dirección, se la subimos a dónde o cómo? Ah, ok, padre. Les estaba solicitando aquí por el chat que por favor me pongan un correo de Gmail. Yo creo en estos días o de pronto el fin de semana el aula virtual y los enrolo a todos para que les llegue a sus correos. Igual, pues aquí lo estaremos promocionando en las próximas sesiones para las personas que de pronto no se hayan enrolado, para que puedan acceder a los recursos. Y lo que su merced me menciona acerca del foro, podríamos explorar inicialmente como una tarea dentro de la misma aula de clase, o podríamos crear un formulario dentro de Google para que nos envíen sus respuestas referente a lo que su merced acaba de consultar, para que ahí las podamos pues compartir y debatir, yo creo que en las sesiones que tengamos, padre. Listo, perfecto, así lo vamos a hacer entonces. Por aquí veo que Leonardo Rodríguez levanta la mano. Leonardo, ¿qué tienes para decirnos? Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, hermanitos, a todos, a cada uno de ustedes. Ojalá que estén con la bendición del Señor y la Virgen me los aguarde. Eh, Algo que me falta como por entender es ese significado de mistagogía en lo lúdico y lo dinámico que puede llegar a ser una catequesis, que es lo que me inquieta un poquito con el significado de mistagogía, porque daba el significado como una simulación. Entonces, algo más como que uno lo pueda captar y comprender dentro de lo lúdico y lo dinámico que puede ser la catequesis. Bueno, Leonardo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, la mistagogía hace referencia a la profundización en el misterio. Tradicionalmente la mistagogía se refería a profundizar en los sacramentos de la iniciación. En cada sacramento hay un misterio, ¿sí? Hay una gracia especial que se revela, hay unos signos, símbolos, etcétera. Hay una fe que se celebra, una gracia que se recibe. La manera como se profundiza en eso es lo que se conocía o se conoce como la mistagogía, o esa etapa de introducción al misterio, y con ese nombre se conocían los sacramentos de la iglesia como tal. Entonces va como en esa línea, o sea, de qué manera nuestra catequesis profundiza adecuadamente en eso que celebramos y a lo cual tendemos, porque nuestras catequesis de iniciación tienden a un sacramento siempre, el bautizo, la primera comunión, la confirmación. Entonces, ¿cómo facilitamos a través de los encuentros, del diálogo recíproco, esa comprensión de aquello que se celebra, de la gracia que se recibe en el sacramento?
¿Cómo ayudamos al catequizando a profundizar en eso? Entonces, iría por ahí un poco, no sé si con esto tal vez se aclara un poco lo que entiendes tú por mixtagogía y ya empezamos juntos a vislumbrar el cómo. Y esa sí es una tarea enorme que tenemos. Bueno, ¿cómo? Mis chinos de confirmación, ¿cómo yo los voy a llevar a comprender la gracia de lo que está allí, de lo que celebramos? Hoy en día los muchachos se preguntan, bueno, entiendo que el bautismo me hizo hijo de Dios, listo, la comunión pues recibí a Jesús, y la confirmación ¿para qué? ¿Esto para qué sirve? Se lo preguntan mucho. Entonces ahí tenemos una tarea como catequistas de llevar a cabo una tarea mixtagógica, de ser capaces de insertar a esos jóvenes en aquello que se va a celebrar, en el significado del sacramento como tal. No sé, Leo, si queda un poco respondido o no. Sí, claro. Lo que pasa es que como yo lo manejo con dinámicas lúdicas, con algo de esa experiencia bonita de lo recreativo dentro del margen conceptual de la misma palabra de que me da el tema de cada 8 días. Entonces yo lo ambiento de esa manera y hago que los niños participen muy respetuosamente y ordenadamente en la dinámica que estoy planteando dentro de la catequesis. Súper, Leonardo, sí, de eso se trata. O sea, mira, o sea, lo que no cambia es el contenido doctrinal, la fe que creemos, la persona de Jesús, todo ello no cambia. Pero la metodología, la pedagogía que utilices, a todo eso estamos abiertos. Lo importante es que la metodología que uses, la pedagogía que incluya, las dinámicas que sumes, todas estén en función de lo que quieres anunciar. Entonces, caramba, si quiero hablar de, qué sé yo, de la gracia del Espíritu Santo que recibo en la confirmación, entonces busco una dinámica que me ayude a explicitar el mensaje que quiero dar, que estén en conexión, pero me parece genial, de eso se trata. Las catequesis de niños tienen que ser para niños y hay que pensar cosas de niños, lo que les atrae, los juegos, las rondas, lo que hoy en día a ellos, de acuerdo a su edad, les entusiasma. Y esa es la manera como presentamos, el ropaje que le ponemos. Dentro no hay cambios. La verdad de Jesucristo no se negocia, pero en las formas y los métodos sí que podemos innovar. Así que bueno, qué chévere que tengas ese camino, Leonardo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o cerramos ya el tema de hoy. Si alguien la tiene, levante la manito. Si no, entonces concluimos por este día. 5, 4, 3... Sandy Barahona. Sandy Barahona, te escuchamos. Bueno, yo veo la mano de Sandy levantada, pero tal vez no, o sí. Fabio, bueno, Sandy no me habló, pero por aquí Fabio sí. Buenas noches, padre. Simplemente para decir, porque conozco muchas personas que les gusta hacer una catequesis apocalíptica del miedo, y creo que nosotros nos fuimos invitados para hablar con nuestros catequizandos, para asustarlos, sino para unirnos a Cristo y a su iglesia. Y segundo, una pregunta que siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con mis compañeros, que les explica por qué Jesús se llamó Jesús y no como dice el Antiguo Testamento, se debería llamado Emmanuel. Yo lógicamente me refiero al arcángel Gabriel. Me gustaría una pequeña explicación suya. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Fabio. Me encanta lo que dices. Creo que de hecho lo hablamos hoy, ¿no? Una de las insistencias de que la catequesis tenga un acento querigmático implica que sea un anuncio de salvación, que esté lleno de alegría, de esperanza. Y claro, como tú lo dices, o sea, no se trata de algo castigador y el fin de los tiempos. No, presentar a Jesucristo es una buena nueva, es motivo de alegría, de gozo. Caramba, nos sabemos amados, hemos sido salvados, comprados a precio de sangre en un amor infinito. Eso llena el corazón. Ese anuncio de ese amor tiene que ser la base
para toda vida cristiana, saber que Dios me amó primero y se entregó por mí. Entonces estoy de acuerdo contigo, el tono apocalíptico no debe ser lo que prime en una catequesis, sino este carácter salvífico del amor dado y entregado. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Frente a la pregunta que me haces de por qué no se llama Manuel, sino que se llama Jesús, bueno, te prometo que voy a indagar un poco más sobre el asunto bíblico, porque esto tiene una raíz bíblica. Tú sabes que en la Biblia hay muchas tradiciones, ¿no? Y una de esas tradiciones está marcada en esa profecía en la cual se anuncia a ese Manuel que será Dios con nosotros. Tú nos recuerdas las palabras del arcángel en el anuncio de María, y es un nombre que tiene mucho significado, total significado. Jesús realmente es el Emanuel. No se llamó Emanuel, pero sí que lo es Dios con nosotros. Entonces, aunque no tenga el nombre Emanuel dado por sus padres, sí tenemos que decir que es el Emanuel. Está por encima de que lleve o no lleve el nombre, lo que significa ese nombre. Casi siempre en la Biblia el nombre marca la misión, ¿no? El nombre de la persona marca la misión de su vida. Entonces, no se llama Manuel, pero es Dios con nosotros, por supuesto que sí. Sin embargo, te prometo indagar un poco acerca de la tradición bíblica que dice. En este momento no te tengo una respuesta clara. Tendría que decir que el nombre de Jesús también tiene un significado valiosísimo, ¿no? Y es que Dios salva, ¿sí? Que Jesús signifique Dios salva es sumamente hermoso y también describe profundamente su misión. Entonces, ambos son nombres mesiánicos y ambos dicen algo de Jesús con total verdad. Entonces, lejos de ser un vacío, que uno podría sentirlo así como, ole, y bueno, y le iban a poner familia, aquí no se lo pusieron. Lejos de eso, son nombres que nos dan una comprensión acerca del ministerio de Jesús, Hijo encarnado. Un Dios que está con nosotros más cerca que nunca y un Dios que salva, en quien Dios Yahvé salva, sin lugar a dudas. Prometo averiguarte un poco más acerca del dato bíblico, que estoy seguro nos puede dar otras luces, ¿vale? Bueno, muy bien. Sandy no apareció por ahí, así que vamos a concluir este encuentro dándole gracias a Dios. Y con esta oración tan hermosa de Ignacio de Loyola, entregándole todo lo que somos y tenemos. Yo te invito para que ahí, con profunda fe, hagamos juntos esta oración. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en 8 días. Vamos en 8 días a terminar con lo que empezamos en este encuentro. Espero que tengan una muy bonita y bendecida noche. Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Que descanse. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Bendiciones. A ustedes, gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Muchas Bendición, gracias, Padre, y a todos los hermanitos que asistieron a la catequesis de hoy. Igualmente, bendiciones.